Esta noche les vamos a hablar de dos enfermeras del Hospital de Medina del Campo que han llevado a cabo un libro de relatos, vivencias de las 3 primeras olas del coronavirus. ¿Cómo lo han vivido? Pues prácticamente todo el personal del Hospital de Medina del Campo. Ellas son Lorena Muñoz, que es enfermera de la unidad de cirugía. Lorena, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y es Teresa Santos, que es la supervisora de la unidad de cirugía del Hospital de Medina. Teresa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Lorena, cuéntanos cómo surgió la idea, porque de repente las dos habéis coordinado un libro de relatos, de vivencias. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió? Bueno, pues la idea nació una mañana de fin de semana. Recuerdo que vino Teresa con una propuesta sobre escribir relatos como un recuerdo para nosotros, y yo conecté rápidamente con la situación que estábamos viviendo allí en el hospital, las compañeras que relataban problemas familiares, sensaciones como de bloqueo, emociones contractivas y demás, y dije, bueno, pues yo creo que podemos unir ese bonito recuerdo con una escritura terapéutica, con la técnica de la escritura terapéutica, y proponer a los profesionales que quieran escribir relatos para que narren las vivencias que hemos tenido en esta pandemia, puedan expresar sus sentimientos, todo aquello que tienen un poquito retenido y que no han sido capaces de expresar, y que nos sirva como una experiencia terapéutica a la par que como un recuerdo para compartir entre nosotros, y que nos sirva también, de recuerdo y de soporte emocional entre nosotros. Y de repente, entre las dos, venga, vamos a hacer algo, vamos a empezar ya, Teresa, y empezáis por esa primera ola, ¿no? Sí, nosotros decidimos colocar un buzón en la puerta de la unidad para que el relato les podía presentar los profesionales tanto de forma anónima como les podían firmar. Para mantener el anonimato y la intimidad, pues decidimos poner ese buzón, como comentaba anteriormente, en la unidad, y la verdad es que cuando propusimos la idea tuvo muchísima aceptación y muy buena acogida. Y han participado médicos, enfermeras, hasta el personal de limpieza, creo recordar que han contado sus vivencias, ¿no? Sí. Han contado su experiencia tanto enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores, personal de limpieza, facultativos médicos, o sea, todos aquellos, sanitarios o no, o sea, todos aquellos profesionales, sanitarios o no, que han estado en primera línea. Y me gustaría decir que son 24 relatos, que es una muestra muy pequeñita de todos aquellos que han estado en primera línea. Simplemente es algo voluntario que hicieron quien así lo sintió, pero que somos muchos más los que hemos estado ahí. Relatos de pandemia, experiencias en primera línea. Teresa, ¿no? Es como se llama el título de este libro. ¿Es un libro? ¿Qué es? Es la compilación de los relatos de aquellas personas que han querido dejar su testimonio de todos aquellos sentimientos o vivencias que han vivido pues, durante las 3 primeras olas, que como comentaba anteriormente, que el buzón le dejamos el 31 de mayo, y yo creo que han sido las olas que mayor impacto han tenido. Luego, a partir de la tercera ola, ya con la vacuna, la repercusión ha sido menor, y como veíamos ese desgaste emocional en los trabajadores que suponía ir a afrontar día a día y enfrentarnos a esta pandemia, pues al final, pues eso, estos testimonios, estas vivencias, lo hemos dejado por escrito y lo hemos compilado, y será pues un recuerdo para las futuras generaciones. Sí, pero solamente este libro lo pueden ver el personal del hospital, porque no está a la venta, ¿no? Es una cosa interna para todos los trabajadores y familia, ¿no? Sí, es una cosa interna, porque como te he comentado al principio de la entrevista, nació como una mezcla entre terapia y recuerdo y soporte emocional. Entonces es algo muy íntimo, en el que los profesionales que han escrito se comparten desde el alma, a corazón abierto, y igual no todos se sienten cómodos con que la población en general lo lea.
nos sirve pues eso a nivel terapéutico para saber que el de al lado, nuestro compañero, nuestra compañera de al lado ha vivido lo mismo, ha sentido sensaciones muy similares y eso nos refuerza los vínculos entre nosotros como familia y también nos une en esa red que hemos necesitado durante toda esta pandemia y también pues eso como soporte emocional de todo esto que estoy contando. De los 24 relatos, ¿hay alguno que os llame la atención en especial por algo, ¿no? ¿O son todos similares que no puedes destacar uno de otro? La mayoría de los relatos tienen puntos comunes, sobre todo destacar la soledad del paciente. Este virus requería un aislamiento para poder tratar a los pacientes, entonces la mayoría de los relatos destacan eso. Lo frustrante que era para los profesionales que el paciente tuviera que estar aislado, no poder pasar todo el tiempo que queríamos, que nos hubiera gustado estar con ellos, tener que llevar a cabo esa medicina de guerra, entre comillas, esos cuidados que no estamos acostumbrados, que nos gusta dar una atención con calidad, pues en la pandemia no nos lo podíamos permitir y todo eso nos ha generado pues mucha angustia, mucha ansiedad y frustración a los profesionales. Oye, al final, esos 24 relatos que han participado los 24 profesionales, ¿les ha servido un poco como de terapia? Es decir, después de contar esa vivencia, ¿se han encontrado psicológicamente y físicamente mejor o no? Sí, porque la escritura terapéutica lo que sirve es para un poco organizar las vivencias. Es decir, al poner por escrito aquellos episodios de tu vida que han tenido una repercusión, digamos, o que han causado unas emociones más contractivas en ti, pues lo organizas de tal manera que siempre encuentras algo positivo, una semilla de un aprendizaje vital. Entonces yo creo que eso también se refleja en todos los relatos, una semilla de un aprendizaje vital. ¿Y el resto de profesionales, de compañeros, los que no han participado, que lo han leído, qué os dicen, qué os cuentan? Pues nada, en realidad, si es que el hospital es pequeñito y hemos tenido la gran suerte que hemos estado muy unidos, se ha compactado el equipo y es que hemos estado todos remando en la misma dirección, entonces no lo han escrito pero lo han vivido. En realidad, pues eso, si es que es un sentimiento común y que al final pues se sienten identificados. ¿Tenéis pensado enviarlo a otros hospitales de la comunidad, de la zona, o solamente es algo que va a quedar en Medina del Campo? Porque a lo mejor, por ejemplo, no sé, pues el clínico Río Ortega, digo, por proximidad, ¿no? Pues a lo mejor los profesionales también se pueden sentir un poco identificados, que se van a sentir seguro, ¿no?, con estos relatos. ¿No habéis pensado que salga de aquí, de Medina? En principio no. En principio es algo para nosotros y bueno, no hemos pensado más allá, la verdad. No lo sé, ya supongo que a nivel de gerencia, pues imagino que a lo mejor les hace llegar algún ejemplar al clínico o al Río Ortega, pero no sé, lo desconocemos. ¿Esto es pionero? ¿Os consta que ha habido otros hospitales que han hecho algo similar o no? ¿Entre los trabajadores o no? Yo intuyo que sí que en algún otro hospital lo hayan hecho porque sí que es verdad que hemos enviado varios relatos a la Fundación Index, que es una entidad científica que se encarga de divulgar conocimiento científico a nivel de enfermería, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y varios de los relatos que hemos enviado ya han sido publicados en esa Fundación Index. Entonces supongo que al igual que nosotros lo hemos hecho, habrá otros hospitales que también hayan enviado narrativas. Oye, Teresa, por favor, levanta el libro, muéstralo a cámara. Ese es el libro. Tiene un coste este libro, ¿no? Estos relatos. ¿De dónde? ¿Quién se ha hecho cargo de los costes del libro? Porque, ¿o se vende? Contanos un poco esa situación. Pues como fue todo una idea de andar por casa, la verdad es que lo hemos pagado, o sea, nosotros, los profesionales. Sí que tengo que decir que se han editado en la primera tirada 100 ejemplares y que como ya se han agotado, pues desde el hospital, desde la gerencia y dirección, pues nos han propuesto realizar otra tirada de otros 100 ejemplares y ellos van a pagar, a costear esta segunda edición. O sea, 200 ejemplares, ¿no? Más o menos. Sí. Los que tenéis. Sí. ¿Y estáis contentas con el resultado? ¿Esperabais que iba a ser así o iba a ser mejor?
Y estáis, o sea, o peor, o sea, que yo pensaba que iba a ser peor, ha quedado fenomenal. ¿Qué pensabas que iba a ser el trabajo al final del camino? Pues mira, Javier, la verdad es que comenzamos esto sin ninguna expectativa, porque la verdadera intención de esto era un tema terapéutico. Era simplemente dar rienda suelta a esas emociones contenidas, ponerlo por escrito y ayudar a los compañeros. Porque como tampoco nos podíamos reunir en círculos para compartir, en círculos terapéuticos para compartir nuestras emociones, nuestros sentires y demás, o muchas personas a lo mejor no estaban por la labor de poner en voz alta delante de otras personas lo que sentían o lo que les un poco bloqueaba por dentro, bueno, pues decidimos poner esta herramienta a mano de todos, a disposición de todos. Entonces nació con esa intención. Luego, al ver la buena acogida de los compañeros y compañeras, decidimos compilarlo y darlo forma de libro para, bueno, pues repartirlo entre nosotros y ver que lo que decíamos un poquito, que todos somos iguales, que todos lo hemos vivido de esa misma forma. Entonces, la verdad que estamos abrumados con esta difusión y con esta acogida. La verdad que empezó sin expectativas en este aspecto y bueno, aquí estamos. Y a mí me gustaría señalar que evidentemente este libro ha surgido en la unidad COVID, pero todos los profesionales de todo el hospital, de los diferentes servicios, otras unidades, urgencias, quirófano, laboratorio, rayos, o sea, que no han formado parte de esta iniciativa, pero ellos también han estado en primera línea. Claro, porque nació como algo muy local, como es en la unidad COVID, que no ha sido extensivo al resto del hospital, que supongo que el resto de profesionales del hospital también tienen vivencias que contar. Y es que tenemos que agradecer enormemente la respuesta que han tenido estos profesionales, todos, de todos los servicios, de todas las unidades del hospital. Daros cuenta que nos vimos inmersos en la pandemia de la noche a la mañana. Tuvimos que hacer una reestructuración del hospital, sectorizarlo, para dividirlo en parte limpia, parte sucia, y tuvimos que reorganizar y organizar a todos los recursos, tanto materiales como humanos. Y la respuesta de todos los profesionales, cambiándoles turnos, haciendo las jornadas más extensas, ha sido magnífica. Y entonces todo eso hay que agradecerlo. ¿Fue tan malo de verdad esa primera ola como parece para los profesionales de los hospitales? ¿Fue tan mala? Malo no sería el adjetivo, porque malo, ¿qué es malo? Lo que sí que fue sumamente impactante. Estábamos impactados y yo diría que fue un tsunami de emociones, cada uno las suyas, pero me podría aventurar a decir que fue un cúmulo pues, de miedo, frustración, rabia, que cada uno tuvo que gestionar como pudo. Y fue muy impactante. Hace un ratito lo hablaba con Teresa, digo, todavía recuerdo aquellos primeros momentos como si fuese una película de ciencia ficción. Pero gracias a la familia que formamos en el hospital y gracias a esa red de hermandad, pudimos apoyarnos unos en los otros y salir adelante. ¿Y esos aplausos que había a las 8 de la tarde en todos los sitios, os llegaban a vosotros al hospital? Porque no es igual estar aquí en Medina en el casco urbano, ¿no?, que estar alejados en el hospital. ¿Os llegaban? ¿Tenéis sensación de que iba por vosotros esos aplausos o no? Sí, la verdad que, hombre, en el hospital no se escuchaban los aplausos, pero sí que nos llegaban muchas muestras de cariño de la sociedad medinense. Como pueden ser, pues eso, nos llegaron un montón de gorritos hechos a mano, de comida, de palomitas, de chucherías, pantallas. Entonces nos llegaban pues eso con un mensaje de ánimo, con una carta, y todo eso pues nos hacía los días un poquito más livianos y nos sentíamos más respaldadas por la sociedad. Sí, tenemos que destacar la enorme solidaridad que desprendió la sociedad, que lo que decía Lorena, pues para nosotros era un momento de mucha alegría, cuando sobre todo en la primera ola, en los primeros momentos, que todavía el material no estaba bien organizado, pues tenemos que agradecer enormemente a todas las asociaciones, empresas, fábricas de Medina y de la comarca, particulares incluso, pues que nos hacían llegar EPIs, buzos, mascarillas. Todo eso pues nos ayudó muchísimo y estaremos eternamente agradecidos. Pues estoy escuchando y estoy casi reviviendo un poco, ¿no?, aquella época. Ya justamente se van a cumplir ahora 2 años y yo tengo la experiencia
de haber acudido en 3 ocasiones al hospital a las 8 de la tarde con los bomberos, con la policía. Fue algo tremendo, y además y emotivo. Fue emotivo, yo estaba en la puerta del hospital, escuchar las sirenas de los bomberos, de la policía, salir los pocos trabajadores que podían salir a la puerta de urgencias, mirar a las ventanas y ver a la gente aplaudiendo desde las ventanas. Son cosas que no se van a olvidar tan fácilmente, ¿eh? Yo, para mí, ha sido un sueño, y a lo mejor para vosotros una pesadilla, pero lo hemos vivido, ¿eh? Esos momentos, la verdad que sí que eran muy emotivos. Yo los vivía luego en mi casa, los días que no tenía turno de tarde, diurno, porque eran turnos de 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entonces, cuando teníamos el turno diurno, pues estábamos dentro del hospital y bueno, es verdad que ahora mismo me estoy acordando de que a veces a las 8 entrabas en alguna habitación de algún paciente y eran los propios pacientes los que se ponían a aplaudir, los que te aplaudían, y eso era también muy emotivo. Y bueno, y en casa, cuando salías a la puerta de la calle, a la ventana y demás, y escuchabas ese apoyo ciudadano, yo lo que sentía particularmente, y yo no sé si Teresa está de acuerdo conmigo, es una reafirmación en mi elección de ser enfermera y en este caso estar al servicio de los demás. Es algo que naces con la vocación, y para mí esta pandemia me ha reforzado esa vocación. Sí, sí, me sumo a las palabras que estás diciendo. Oye, de los 24 de relatos, me imagino que 2 serán vuestros, ¿no? De los 24. ¿Algo que podéis contar o no? ¿O es tan íntimo que no se puede transmitir para miles de personas? Bueno, yo reconozco que el momento en el que tuve que redactarlo pues fue un momento duro, porque vuelves a revivir pues todo lo que has estado viviendo y sintiendo en esos momentos, y en parte pues desnudas un poquito tu alma, incluso tu corazón, y para mí era un símil entre lo que a mí me han podido contar mis abuelos de lo que vivieron en la guerra de 1936 y cómo yo me he sentido en esta pandemia, porque realmente me sentía un poco así, un soldado que entraba en una guerra pero con bombas transparentes. A mí me impactó muchísimo salir de trabajar y ver el ejército en la calle, supuso un impacto muy grande para mí. Y como hablábamos antes, o sea, el momento de los aplausos eran momentos que nos ayudaban un poco a descargar esa ansiedad y esa tensión que teníamos. Pero en el hospital estábamos viviendo un momento caótico. La primera ola fue muy caótica por eso, porque llegaron muchos pacientes en muy poquito tiempo, y como no conocíamos realmente cómo tratarlos y en qué consistía ese proceso de infección, y qué medicación, qué tratamiento iba a ser el más efectivo, pues a nivel médico era muy caótico. A nivel de enfermería los cuidados no eran como los cuidados que estábamos acostumbrados a dar. Entonces, sí que es verdad que lo que es ese momento de los aplausos te liberaban un poquito de esa ansiedad, pero dentro vivíamos mucha tensión y miedo en mayúsculas, miedo al contagio, miedo a poder llevar el virus a tu casa y contagiar a la familia. Tengo que señalar que siempre hemos tenido mucho apoyo tanto de dirección médica como de enfermería, y que nos hemos sentido arropados a la hora de tomar decisiones, que estábamos continuamente tomando decisiones, porque el protocolo que hoy servía, mañana ya no nos servía. Entonces, pues bueno, ha sido muy duro. Es verdad que cada ola, en mi relato yo es lo que plasmo, cada ola un poco lo que he sentido. En la primera ha sido más miedo y caos. En la segunda ola hemos sentido mucha tristeza porque hubo mucho fallecimiento de ancianos, y eso a nosotros pues nos hizo mucha mella en el corazón, porque veíamos que se iban muchos abuelos sin poder estar en su despedida con sus familiares, que eso es muy duro para los profesionales vivir esos momentos. Y en la tercera ola pues es verdad que ya teníamos menor número de ingresos, pero eran pacientes muy jóvenes, y los pacientes muy jóvenes, la peculiaridad que tenían es que evolucionaban en muy poquito tiempo muy mal, evolucionaban mal, y había que trasladarles a las unidades de cuidados intensivos. Entonces eso era una angustia y una tensión a la hora de trabajar para nosotras muy grande. Lorena, que puedes así contarnos un poco, hasta donde puedas o donde sí, quieras contar. A ver. Me reía porque finalmente no incluí mi relato en el libro, pero he de decir que la escritura sí que me ayudó mucho a gestionarme durante los primeros meses de la pandemia
en los que yo estuve ahí también en planta COVID y en los que, bueno, poco más que si te contagiabas te ibas a morir. Entonces gestionar ese miedo a mí me ayudó mucho escribir, meditar y bailar. Y entonces, bueno, en esos relatos pues plasmaba mis sentimientos diarios y también plasmaba un poco eso, la hermandad que se creó en los grupos, porque éramos grupos burbuja, vamos, grupos formados por las mismas personas, entonces siempre trabajábamos con las mismas personas y los lazos que se crearon entre esos profesionales, entre esos compañeros, para mí han sido parte fundamental a la hora de sobrellevar el trabajo. Oye, ¿en algún momento, por ejemplo, algún compañero era positivo y ya a partir de ahí más miedo todavía? ¿Cómo? Sí, los brotes que hemos sufrido en el hospital, tanto de los pacientes como de los compañeros, pues eran momentos muy angustiosos. Establecimos PCRs de control cada cierto periodo de días y por eso, por mantener un poquito la transmisión del virus controlada, realizábamos PCRs de control tanto a pacientes como a profesionales. Entonces, cada vez que nos salía un brote, pues otra vez volverte a replantear qué estamos haciendo mal, qué tenemos que modificar, qué tenemos que cambiar para que no suceda esto. Vosotras pensar que tenéis información de primera mano, porque lo estáis viviendo, ¿no? Pero el resto, nosotros, por ejemplo, los medios de comunicación, teníamos una pantalla que no nos informaban prácticamente de nada. Había como un mutismo, llevábamos a todos los sitios, a la consejería, al hospital, en fin, y no había información para nosotros. Por lo tanto, no sabíamos qué estaba pasando. Vosotras sí que estabais ahí, pero nosotros, ¿qué estará pasando ahora mismo? Que no sabemos nada, ¿no? Sí, los medios de comunicación. La incertidumbre. Bueno, había veces que entre lo que vivías y lo que veías en la televisión, que yo dejé pronto de ver las noticias, he de decirlo, había como... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eso, porque había como un poco de disonancia entre lo que contaban y lo que tú vivías. Entonces decidí centrarme en lo que vivíamos. Y bueno, pues es un poco gestionar la incertidumbre, porque nosotros, aunque vivíamos en primera línea, pues la situación mundial era la que era. Y yo creo que tampoco teníamos información de primera mano, simplemente íbamos poniendo todas las herramientas que nosotros teníamos al servicio de la sociedad, con la información que tuviésemos en cada momento. Entonces eso también ha sido para nosotros vivir en la incertidumbre. Lo que decía antes Teresa, ibas un día y tenías un protocolo, ibas al día siguiente y era otro protocolo diferente, pero bueno, eso era acorde a la situación que estábamos viviendo. Entonces, bueno, vivir en la incertidumbre, otro de los aprendizajes. Yo me acuerdo que estábamos pendientes del primer positivo en Medina del Campo. Estamos hablando a lo mejor del 15 de marzo, en fin, el 18 de marzo. El 18 fue. Bueno, pues oficialmente no nos decían nada, y a mí me contaban personas, trabajadores y gente del hospital, no, que ya hay gente. Digo, no puede ser, si oficialmente no tenemos ningún dato. No, ya hay algunos positivos en el hospital, ¿eh? O sea que había ahí, entre lo que estaba pasando y lo que nos contaban a nosotros, una especie como de que no coincidían los datos, ¿eh? No coincidían. Yo imagino que es que cuando tienes que elegir las prioridades, yo no he estado en la gente que hacía las estadísticas, ni sé cómo se hacen, ni nada, pero que imagino que entre invertir tu energía en actuar e invertir tu energía en recoger estadísticas en esos primeros momentos, pues yo lo tendría claro. Entonces quizás por eso se tardaban más en saber los datos, pero no creo que fuese por ningún otro motivo. Ahora mismo, ¿cómo estáis? ¿Con ese miedo todavía o ya estáis más tranquilas? ¿Ya no hay miedo? ¿Ya estáis relajadas? Bueno, se ha rebajado un poquito el nivel de ansiedad, ya después casi de 2 años de pandemia ya conocemos mucho más cómo tratar al virus, entonces se ha relajado un poquito el ambiente. Es que si hubiéramos mantenido el nivel de estrés como en la primera ola, no sé si hubiéramos sido capaces de poderlo soportar. Para nosotros la tercera ola, que fue en enero del 2021, fue la más intensa en el hospital. Llegó un momento en que teníamos casi el 40% de las camas ocupadas con pacientes COVID. Necesitamos en ese momento una cantidad de recursos humanos, prácticamente media plantilla. Sí. Tenía que estar al frente y al cuidado de estos pacientes. O sea, estáis comentando que justamente ahora mismo, hace un año, enero o febrero del año 21, fue lo peor para vosotras como trabajadoras y para el hospital de Medina. Sí, el 26 de enero fue la peor ola.
Ya luego la cuarta ola a partir de mayo, porque siempre en el hospital las hemos sentido las olas como un poquito más, con más retraso que lo que sucedía en el clínico o a nivel más en Madrid, siempre como 15 días de retraso. Entonces, pues eso, que ya a partir de que se empezó a vacunar a la población, nosotros ha supuesto un cambio brutal en el hospital. Ya el número de pacientes ha sido muchísimo menor, de ingresos, ha bajado muchísimo, y las patologías y la evolución de la propia enfermedad ha mejorado muchísimo. Sí. Oye, ¿estáis las dos vacunadas ya ahora mismo para una situación similar? Es decir, con lo que habéis pasado en estos 2 años, psicológicamente, ya tenéis de alguna forma, bueno, pues ese refuerzo para afrontar otra pandemia similar dentro de unos cuantos años, ¿o no? Eso es lo que yo te quería decir, que esta pandemia lo que nos ha enseñado a muchos de nosotros es a ver la vida con otra perspectiva. Es decir, sabemos por nuestra profesión que la enfermedad, la muerte está en cualquier esquina, que la vida es finita, aunque no seamos muy conscientes de ello, y esta pandemia nos lo ha puesto como muy de frente. Entonces, ¿qué nos queda? Disfrutar de la vida y agradecer cada regalo que tenemos. Entonces, yo creo que ahora el ambiente que respira un poco entre los profesionales es de disfrutar de cada pequeña cosa que tenemos en nuestras vidas. Entonces, me parece como una vacuna muy bonita, la de disfrutar de la vida sin posponer nada. Hace muchos años, igual casi ni me acuerdo, ¿no? Pero yo me acuerdo que un médico prestigioso, ¿no? Pues le preguntaban, ¿qué prefieres? Creo que eran pesetas, así que fíjate ese de tiempo, ¿no? 100.000 euros ahora mismo o 1 millón de euros dentro de 10 años en medicina. Dicen, no, yo prefiero los 100.000 euros porque 10 años en medicina pueden pasar tantísimas cosas que hay que mirar el momento, ¿no? Claro. Tenemos que vivir el día a día, coleccionar momentos bonitos, valorar la salud, que como cuando se tiene no se valora, y cuando se pierde es cuando te das cuenta. Y lo que comentaba Lorena, yo creo que ha sido un aprendizaje muy importante, tanto a nivel personal como profesional, la pandemia, y que hemos desarrollado nuestra resiliencia enormemente. Total. Y nada, hay que ser positivas. Nuestra profesión es muy vocacional, es muy bonita, y tenemos que ser muy positivos, mirar hacia adelante y quedarnos con eso, con coleccionar momentos. Y ahora mismo el tema de las mascarillas en el exterior, que se las quitan del interior, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Cómo lo ves, Teresa? Pues que en espacios cerrados yo considero que de momento sí que yo creo que deberíamos de seguirla llevando. Luego ya a nivel de exteriores, pues no sé si el rigor científico, qué es lo que está diciendo, que no lo sabemos muy claramente, porque como hay tanta información y tan ambigua y... Yo en exteriores soy más partidaria de que no, porque creo que los mayores contagios se han producido en interiores, y también es bueno para la salud respirar aire fresco y aire puro, pero en interiores, bueno... Pues... Y hemos aprendido que principalmente que este virus es respiratorio, porque escuchábamos a compañeras que desinfectaban la compra, y ya hemos visto que todo eso, pues que al final que no es útil. Claro. Así que bueno, en interiores pues ya nos dirán En espacios cerrados como autobuses, metro, yo lo veo fundamental. Luego ya en el exterior, por lo que dices tú. Sí. Sí, pues sí. Están barajando la posibilidad de quitarlas en el interior, pero en los hospitales no. El tema de hospitales, dejarlas ahí... Sí, nos lo temíamos ya desde que empezó todo, que en hospitales seguirían, no sé si permanentemente para siempre o por lo menos durante una buena temporada. A ver, es entendible también, porque aparte del COVID existen otras enfermedades respiratorias y bueno, pues ya también tenemos manejo de fluidos y demás, que la mascarilla, aparte de por el COVID, también es higiénica por el simple manejo de los pacientes en un espacio tan cercano. Para nosotros proteger al paciente. Sí, sí. Si vas con un catarrito o con un pequeño resfriado, pues al final si los profesionales llevamos la mascarilla estamos protegiendo al paciente, que realmente está ingresado y va a tener también... Claro, y su salud está en un estado de vulnerabilidad.
Bueno, dirán, aquí hemos venido a hablar del libro que hemos escrito. 200 ejemplares se van a editar. ¿En cuánto tiempo lo habéis llevado a cabo? ¿Cuánto tiempo habéis tardado? ¿Una semana, 15 días en escribir todos los relatos, en llevarlo a imprenta, en verlo, que viese la luz? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dejamos el buzón 2 meses, meses, abril sí. y mayo del 2021. Y luego hemos estado haciendo la lectura crítica de los relatos, Sí, revisándolos. revisando un poco ortografía, signos de puntuación y demás. Y en noviembre yo creo que ya lo enviamos a la editorial. Sí. Y es la que nos ha retrasado un poquito. La A la imprenta, perdón. Nos ha retrasado un poquito. Sí, la maquetación y demás, como hay que hacer varios envíos, que te lo maquetan, te lo envían para que lo revises y demás. Y ahí ellos tienen sus tiempos porque tendrán otros trabajos en marcha. Y ya cuando lo recibimos y le dimos el ok, pues ya se imprimieron los ejemplares y salieron. ¿Cuándo salieron? Finales de enero, yo finales creo. de enero. Y ¿Con ganas de escribir un segundo libro, aunque sea de otras cosas que no tengan nada que ver con el hospital o con la pandemia, o no? ¿Habéis cogido gusanillo a la escritura o ha sido una experiencia que ya tenéis bastante con esto? a mí la verdad que la escritura me gusta desde pequeña. Escribo en mi diario desde que tengo uso de razón y ¿por qué no? ¿Por qué no relatar el día a día en el hospital para que la gente un poco conozca nuestro día a día? O sí, o poesía, no sé. Hay tantas posibilidades como situaciones vitales y como estados de ánimo tiene la persona, así que ¿por qué no? ¿Por qué no más libros? Lo que pasa es que, hombre, ya si escribes algo, por lo menos que se ponga a la venta, ¿no? Para que Claro. lo disfruten el resto no solamente los trabajadores del hospital, ¿no? No sé, nunca se puede decir que no, pero ahora en principio estamos muy liadas con trabajos de investigación, queremos seguir desarrollando nuestra profesión, queremos seguir aumentando nuestros conocimientos científicos y es que estamos muy liadas. Tenemos 2 proyectos de investigación ahora mismo encima de la mesa que queremos presentarlos, llevarlos a varios congresos y Sí, ¿se puede decir de qué son o no? ¿O es un poco...? Sí. Uno de los trabajos de investigación consiste en eso, en un trabajo de investigación cualitativa en el que vamos a seleccionar varias de las narrativas y vamos a hacer un estudio cualitativo. Y el otro, como nuestra unidad de cirugía tiene un tratamiento muy integral a los pacientes ostomizados, Sí. pues queremos desarrollar otro proyecto de investigación sobre el paciente ostomizado. A propósito de un caso que tenemos de un paciente en concreto, cómo ha sido su experiencia y cómo su calidad de vida desde que ha sido ostomizado. Sí. Sí. Para este año estamos liadas ya. No nos faltan vivencias allí, la verdad. Y bueno, la verdad que también sería bonito recoger a lo mejor las voces de los propios pacientes. Eso, Bueno, pues ahí también. Ahí lo lanzo. También. Si los pacientes mismos quieren relatar su paso por allí y su experiencia... ¿Ponemos otro buzón? Ponemos otro buzón, sí, eso es, y que vayan depositando sus propios relatos. Oye, ¿el trabajo vosotras lo lleváis a casa? Es decir, cuando salís del hospital, ¿estáis en casa dando vueltas todavía a lo que pasa dentro del hospital? ¿Os afecta lo que vivís, las vivencias, y la trasladáis a vuestra casa? ¿O una vez que salís de lo que es el entorno del hospital, del perímetro, ya hasta el día siguiente? Tratas de desconectar, pero hay ciertas cosas que te llevas a casa. Y que en el medio de la noche te despiertas y dices, a ver, pues esto puedo hacer por ayudar a este paciente o por mejorar alguna tarea o un cuidado que estamos haciendo. Tratas de desconectar por salud mental, pero al final no. Yo creo que aprendes al final un poco a no tomártelo personal. Creo que una de las capacidades más bonitas que tenemos los sanitarios es eso de ser soporte y poder un poco ayudar a los demás sin cargarlo en nuestros hombros. Es decir, ponerte al servicio pero sin responsabilizarte como algo personal. Y creo que es algo muy sano, porque de otra manera no podríamos realizar nuestro trabajo con la calidad con la que lo intentamos realizar cada día. Porque si todos los problemas los cargásemos nosotros, pues al final no tendríamos energías para el siguiente que viene. Pero si tú te pones un poco al servicio de la vida y comprendes que, bueno, que al final la vida va a seguir su curso
y tú solo te pones como canal de ayuda, pues eso es mucho más sano, y más operativo. Oye, de los 24 relatos, me imagino que habrá hombres y mujeres, ¿no? Trabajadores del hospital, de igual hombres que mujeres. ¿Y les afecta por igual al 50%? ¿Afecta más a la mujer? ¿Afecta más al hombre esta situación que hemos vivido? Por los relatos que estáis encontrando ahí. Igual. Sí, yo creo que igual. Igual, es que somos sanitarios, no distinguimos por sexo. Somos personas. Y hay varios compañeros que han escrito y seguramente porque están firmados, pero si no estuviesen firmados no sabrías distinguir. Los anónimos no sabemos realmente si es un hombre o una mujer. Claro. Son anónimos. ¿Y las edades influyen o no? ¿Afecta más a una persona de más edad que a una persona joven, o tampoco tenéis datos para comprobarlo ni para...? No, porque el miedo, el desconocimiento, la angustia que hemos vivido, lo vive igual uno más joven que uno más mayor. Es que... Claro, yo creo que lo que decíamos en otras entrevistas y demás es que son como diferentes palabras, diferentes situaciones vitales, pero el mismo fondo, o sea, los mismos sentimientos. A lo mejor una madre de familia puede tener miedo por contagiar a sus hijos pequeños y una persona más joven puede tener miedo por contagiar a sus abuelos. Es decir, las situaciones son diferentes, pero el pozo que destila cada relato es el mismo. Entonces a cada uno le ha afectado dependiendo de su situación vital, ni más ni menos, simplemente diferente. Pues yo os animo a que una segunda, en este caso ya sé que los pacientes, que opinen ellos, porque creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena escucharos. Yo os escucho, estoy encantado de hablar con vosotras y me pongo en la piel, ¿no?, de los compañeros, y bueno, hablamos de unos meses que han tenido que ser tremendos para vosotros, para todos los trabajadores, y que ya empecéis a ver un poco esa recuperación, me imagino, ¿no?, que mental y psicológica y física, ¿no?, después de la pandemia, después de aquellas primeras olas, ¿no? ¿Ya notáis que estáis ya más aliviadas psicológicamente y mentalmente? Sí, ya se nota eso, lo que te comentábamos antes, las ganas de compartir, de celebrar la vida, y bueno, pues al final todo se va recolocando, y una vez más lo que nos ha dejado esta pandemia es eso, las ganas de vivir. Pues Lorena, Teresa, muchísimas gracias por venir y contarnos pues esta aventura que se llama Relatos de Pandemia, experiencias en primera línea, que nunca mejor dicho y nunca más exacto, ¿no?, esa primera línea de los sanitarios que han estado al pie del cañón durante esta pandemia. Muchísimas gracias, y si hubiese novedades, aquí espero que me lo vengas a contar, ¿de acuerdo? Eso está Gracias hecho. y enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias, Javier.